Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Ana Lee. Vamos a continuar con la lectura en este espacio donde leemos y encontramos algún sentido. De pronto reflexionamos. Lo interesante de este espacio es que leemos lecturas que nos edifican, que nos guían, que son luz en nuestro sendero. Aquí estamos avanzando con la lectura del libro de Don Bosco y su tiempo, de Hugo Wast. Y vamos visitando, a pesar del tiempo y la distancia, vamos visitando la vida de este santo. ¿Qué nos dice a nosotros particularmente, no? ¿Qué nos dice todo esto a cada uno de nosotros de manera personal? Seguimos entonces con el capítulo 5, sospechas del gobierno contra Don Bosco. La guerra de Crimea ofreció al reino de Cerdeña la ocasión de hacer olvidar la derrota de Novara y de ganar las simpatías de Francia y de Inglaterra, enviando en su ayuda un ejército. A Cavour no le importaba la suerte de Turquía, ni la influencia de Rusia en los santos lugares, que fue motivo de la guerra. Lo que él quería era comprar una entrada al Congreso en que se trataría la paz, para tener allí voz y voto al igual de las grandes potencias, y suscitar oportuna o inoportunamente la sola cuestión que le interesaba, la independencia y la unidad de Italia bajo el cetro de Víctor Manuel. Ya hemos visto cómo la unidad de Italia implicaba la absorción de los estados del Papa, lo mismo que la desaparición del reino de las dos Sicilias y de los demás pequeños príncipes italianos, todo en beneficio del rey de Cerdeña. La jugada de Cavour era de una audacia inconcebible, pues tenía que ganar primero la opinión de los piamonteses sin explicar su pensamiento complicado, porque habría sido desbaratar su maniobra. Lo consiguió gracias a su elocuencia y a su incontrastable autoridad en el Parlamento, y envió sus 18.000 soldados al teatro de aquella guerra lejana e impopular en Italia. Vencida Rusia con la caída de Sebastopol, tenía que hacer aceptar el resto de su plan al emperador Napoleón III, que ya era, más que su cómplice, un instrumento inconsciente de su genio diplomático. Parecía imposible que se concediera al minúsculo reino de Víctor Manuel II el derecho de disentir de igual a igual con Rusia, Inglaterra, Francia y Austria, cuyos plenipotenciarios tenían grandes intereses que debatir y estaban respaldados por grandes ejércitos. Y más difícil parecía que por dar gusto al gobierno de Turín se discutiera la política del Papa y del rey de las dos Sicilias, soberanos ausentes del Congreso, lo cual era violar el principio de no intervención, en cuya defensa acababan de morir tantos hombres en los campos de Crimea. Además, Napoleón III no quería desagradar al Papa ni malquitarse con los católicos franceses, que habían apoyado la restauración del imperio, mas no era hombre capaz de medirse con Cavour, y se dejó ganar la partida. Y Cavour entró en el Congreso, y hasta sacó del fuego las castañas por mano del mismo Napoleón. Cuando se agotó la discusión de la paz y se firmó
Cuando se agotó la discusión de la paz y se firmó el tratado y fue el momento de separarse, los plenipotenciarios vieron con estupor al propio representante de Francia, Walewski, apoyado por el de Inglaterra, Clarendon, tomar la palabra para una cuestión que sólo al Piamonte interesaba. Y todos tuvieron que escuchar una violenta diatriba sobre la situación anormal de los estados pontificios y el despotismo intolerable del reino de Nápoles. Y cuando concluyeron el francés y el inglés, Cavour, como sorprendido y más calmoso, para mejor efecto, denunció la tiranía de Austria en el Lombardo Veneto. Nunca se había puesto semejante postdata a un tratado de paz. Los plenipotenciarios no podían resolver nada si no era lanzar a Europa a otra conflagración, y se apartaron recelosos y envenenados, con la sensación de que se acababa de remachar el primer eslabón de una cadena de guerras futuras. Y así ocurrió. De aquella postdata salió la guerra del 59, en que Francia y el reino de Cerdeña vencieron a Austria en Solferino. De allí la del 66, en que Prusia acabó de humillarla en Sadowa y empezó a engrandecerse de tal modo que se hizo fatal la del 70, en que Francia fue vencida por ella en Sedan, las 3 S's. ¿Puede alguien dudar que la guerra de 1870 haya engendrado la de 1914? Y habrá quien crea que la paz de Versalles no ha vuelto a sembrar en el mundo los dientes del dragón. La paz firmada en París el año 56 fue, según la expresiva palabra de Lamartine, una declaración de guerra bajo formas de paz, la ruina del derecho público en Europa. Mas Cavour ha hecho una de esas jugadas magistrales que no se ven en el siglo de diplomacia, y vuelve a Turín, no a gozar de su triunfo, sino a seguir urdiendo la red en que va envolviendo a los mejores diplomáticos de Europa. En estas circunstancias ascendía al trono de Austria un nuevo emperador, Francisco José, joven de 18 años, que tendría el amargo privilegio de conocer en su largo reinado hasta la 4ª generación de aquella monstruosa familia de guerras. Débil contrincante de un Cavour genial y sin escrúpulos, que no hace un gesto que no sea calculado para irritarle sin que parezca una verdadera provocación. Mientras los otros políticos de Europa engañan a su pueblo con palabras, él se apodera del suyo con hechos, obras públicas, ferrocarriles, escuelas, tratados de comercio, y a la par 100 cañones nuevos en los muros de Alejandría, la fortaleza del Piamonte y un sustancioso empréstito en la casa Rothschild. Y para distraer a las sociedades secretas, arrecia en su campaña contra la Iglesia. Cuando yo quiero hacer votar un proyecto, decía, me como un fraile. Supresión de congregaciones, confiscación de bienes del clero, prisión o destierro de los obispos, abolición del concordato con Roma, toda la lira. Del primer golpe había ido al fondo de la cuestión, italiana. La independencia de Italia no podía realizarla Italia sola, necesitaba la ayuda francesa. Pero la independencia de Italia traería consigo la unidad, y bien se veía que esta era una solución antifrancesa, pues los varios pequeños estados entrarían a construir una gran potencia limítrofe y rival. Italia fuerte nunca sería un aliado natural de Francia. Yo creo, decía más tarde Mazzini en una nota a Bismarck, que la alianza de Italia con Francia contra Prusia, a cuyas victorias debemos Venecia, sería un crimen que imprimiría una mancha indeleble en nuestra joven bandera. Y Bismarck le respondía,
el Mediterráneo puede volver a ser un lago italiano. Italia y Francia no pueden asociarse para explotar en común el Mediterráneo. Su imperio pertenece incontestablemente a Italia, que posee sobre él costas 12 veces más extensas que las de Francia. Nota de abril de 1868. Esta dificultad advertía a Cavour, y de allí su ansiedad para demostrar a Napoleón III las ventajas de la amistad del Piamonte. Los afiliados de la joven Italia, por su parte, casi en los precisos momentos en que Cavour, celoso de la influencia de Mazzini, lo denunciaba al mundo entero como unos insensatos cuyos actos debe estigmatizar todo hombre cuerdo, fueron sin querer sus mejores colaboradores, porque junto a las promesas de Cavour pusieron ante los ojos de Napoleón las amenazas de Mazzini. El 14 de enero uno de sus lugartenientes, Orsini, arroja 3 bombas sobre la carroza del emperador y de la emperatriz que van a la ópera. 157 víctimas pregonan la perfección del mecanismo. Soldados de la escolta, guardias municipales, simples curiosos, 20 mujeres, 12 niños. Los soberanos resultan milagrosamente ilesos. Esa misma noche, la policía, por un raro concurso de casualidades, se apodera de Orsini y de sus 3 cómplices. Rápido es el proceso. Sentencia de muerte en la guillotina contra el principal culpable y Pieri, uno de sus cómplices. Pero Julio Fabre, abogado de Orsini, ha pronunciado en su defensa palabras que llenan de pavor el corazón de Napoleón III. Le ha recordado los tiempos en que el hoy señor de Francia era un carbonario que se batía en Spoleto contra el poder pontificio, hazañas de que fue testigo el propio Orsini, niño de 12 años entonces. El condenado se niega a pedir gracia al emperador y le dirige una carta magnífica en que se lee esta amenaza: que vuestra majestad sepa que mientras Italia no sea independiente, su tranquilidad y la de Europa no serán más que una quimera. El rostro de Napoleón III palidece como el de Baltasar. Acaba de ver la mano que traza en el muro las misteriosas palabras Mane Tesel Fares. Y él, que conoce el estilo de las sociedades secretas, no llama a Daniel para que se las interprete. Llama, en cambio, a Cavour. La entrevista se realiza a escondidas del mundo diplomático en el balneario de Plombières. ¿Qué quieren los italianos para que el emperador de Francia pueda dormir en paz? Napoleón III no es más que una pobre mosca en la pared de aquella prodigiosa araña. Sin embargo, no sale de la entrevista con las manos vacías. Ofrece todas las fuerzas de Francia contra los austríacos y pide en recompensa de la sangre que van a verter sus soldados por el Piamonte que éste le ceda Saboya y Niza. Cavour calcula que bien se pueden entregar 13.000 kilómetros de tierra italiana, aunque sea la cuna de la dinastía, a quien nos va a hacer ganar Lombardía y Venecia, con 6 millones de súbditos. Concedido, pues. Además, Napoleón pide que la corona de Nápoles se le dé a un miembro de su familia, y la de Toscana a otro, y la de Sicilia al segundo hijo de Víctor Manuel, y que al Papa se le deje por lo menos Roma, y para consolarlo de la pérdida de la mejor parte de sus estados, se le haga presidente de una confederación que formarán todos los príncipes y el rey del Piamonte. Cavour sonríe maquiavélicamente y dice que sí. Su ojo de águila divisa el porvenir. Cuando el Piamonte se haya agrandado con las nuevas posesiones que le dará la guerra, todos los otros estados de Italia irán cayendo en su poder antes que los parientes del emperador hayan asentado el pie sobre ellos. Un último pedido: la mano de la princesa Clotilde, hija mayor de Víctor Manuel, para un primo del emperador, el príncipe Jerónimo Napoleón. La princesa Clotilde acaba de cumplir 15 años. Es una exquisita flor de piedad, de belleza y de gracia. En cuanto al príncipe, es un truán maduro de edad,
y famoso por sus orgías y su ateísmo. El emperador quiere ilustrar los blasones de su familia con advenedizos emparentándose con la más genuina estirpe de reyes que exista, como es la casa de Saboya. Cavour no es sentimental, ni se trata de su hija. Concedido. Ay, pobre. El sol cae tras la mole sombría de los bojos. El cielo se tiñe de púrpura. Napoleón, que guía él mismo el faetón en que conduce el ministro del Piamonte por las carreteras de Plombières, dice: es hora de volver. Y no habla más. Ha hablado demasiado y no quiere comprometerse la fama de esfinge que ha ganado en el mundo diplomático, donde el silencio es una fuerza. Esto pasaba el 11 de julio del 58. Cavour vuelve a Turín y se entrega frenéticamente a los preparativos de la guerra. El 1 de enero del 59, Napoleón deja caer palabras enigmáticas en los oídos del embajador de Austria. Siento, señor, que nuestras relaciones con vuestro gobierno no sean tan cordiales. El 10 de enero, Víctor Manuel pronuncia un discurso que en Viena es acogido como una provocación. El 31 de enero, la princesa Clotilde se sacrifica por razón de Estado y se casa con el príncipe Jerónimo Napoleón. El emperador de Austria no puede llamarse a engaño y envía un ultimátum a Turín, exigiendo el desarme del Piamonte. El 26, Cavour lo rechaza, y en acabando de firmar la nota exclama alegremente: «Alea jacta est, hemos hecho la historia, ahora vamos a cenar». Está satisfecho porque ha desencadenado su guerra y no tiene ante el mundo ni siquiera la responsabilidad de declararla. Se la declaran. Napoleón III vuela en auxilio de su aliado. En poquísimos días conduce 180.000 soldados en apoyo de los 50.000 que forman el ejército de Víctor Manuel. En las jornadas de Palestro y de San Martín, coronadas por la ruda batalla de Magenta, el poderoso ejército austríaco fue arrojado más allá del río Mincio, y Solferino, el 24 de junio, remató la victoria franco-italiana que costó la vida a 40.000 soldados. El 11 de julio se reúnen los dos emperadores en Villafranca y, sin consultar a Víctor Manuel, convienen la paz. El emperador de Austria se juzga muy feliz de terminar la guerra sin perder más que Lombardía, conservando Venecia. Napoleón está inquieto por la actitud de Prusia, que amenaza intervenir, y nada satisfecho de las artimañas de Cavour, que ha desbaratado su plan de repartir coronas en su parentela y anda convulsionando los ducados de Módena, Parma y Toscana para tener ocasión de intervenir y pretextos de anexionarlos. La paz de Villafranca y luego el Tratado de Zúrich, que la ratifica, entrega a Francia, Niza y Saboya y 60 millones, que le pagará el Piamonte, el cual se contentará con la Lombardía. Ítem más, los duques destronados por la revolución son restablecidos por las grandes potencias que, llegando el caso, los defenderán. Cavour, furioso con Napoleón y con Víctor Manuel, que se ha dejado humillar, renuncia al poder y se refugia en Suiza. Me obligan a vivir de conspirador el resto de mi vida. No pudiendo conspirar contra los duques, conspira contra el Papa. Una revolución estalla en una de sus provincias, la Romaña. El Papa se vio obligado a enviar una división de soldados pontificios. En una escaramuza caen de ambas partes algunas docenas de víctimas, y he aquí al mundo, impávido ante los millares de muertos de Solferino, escandalizado por la sangre que vertía el inhumano pontífice. Pero las legaciones, nombre dado a las 4 provincias romañolas, eran parte de lo prometido a Cavour en Plombières. Por eso no permitió que se mencionaran en el Tratado de Zúrich y dejó maniobrar a Víctor Manuel para apoderarse de ellas. Pío IX creyó que podía apelar al sentimiento católico de Víctor Manuel
y le escribió secretamente en forma que ni los ministros lo advirtieran. ¿Cómo enviarle su carta cuando pocos días antes, 1 de octubre, había entregado él mismo los pasaportes al embajador de Víctor Manuel y retirado el suyo de Turín? Pensó en don Bosco. Cierto día, un caballero venido de Roma se presentó en el oratorio con una carta para el fundador, de puño y letra del Papa, en que le pedía arbitrarse manera de hacer llegar a la propia mano del rey otra que le adjuntaba. Hallábase el rey en una de sus acostumbradas partidas de caza en el valle de Aosta. Don Bosco se procuró una entrevista con el secretario privado y por su intermedio cumplió el encargo. La inmediata respuesta de Víctor Manuel no fue para consolar el corazón de Pío IX. Como Carlos Alberto, su padre, pero con menos escrúpulos, la ambición pesaba más en la balanza que la fe. El Papa volvió a escribir como un padre a un hijo extraviado, y Víctor Manuel contestó en forma que se advertía a la mano de Cavour, vuelto al ministerio. Hijo devoto de la Iglesia, como descendiente de su raza muy piadosa, jamás fue su intención de apartarse de los deberes del príncipe católico. Con todo, espera que el Papa no solo no le reclamará la romañana, de la cual ha concluido por apoderarse, sino que le entregará las Marcas y la Umbría. El Papa, que adivina a Cavour soplando aquellas frases hipócritas y audaces en la oreja del rey, le responde con una majestad incomparable. La idea que vuestra majestad se atreve a exponerme es una idea imprudente, indigna, por cierto, de un rey católico y de un rey de la Casa de Saboya. Podéis leer mi respuesta en una encíclica que va a aparecer. Por lo demás, no me aflijo por mí, sino por el infeliz estado de alma de vuestra majestad, ya bajo el golpe de las censuras que, ay, se agravarán cuando se haya consumado el sacrilegio que vos y los vuestros tenéis la intención de realizar. Quisiera el Señor iluminaros y daros la gracia de conocer y de llorar estos escándalos y los males espantosos que han caído sobre la pobre Italia con vuestra cooperación. Esto fue el 14 de febrero de 1860. Ya el Papa no necesitaba guardar secreto. Don Bosco, por su parte, como un profeta de la antigua ley, había osado escribir a Víctor Manuel una carta que comenzaba así: Dicit Dominus, Regi nostro vita brevis. El rey, que no había olvidado aquella otra, cuyo anuncio de luto en la corte se cumplió puntualmente, sintió esa irritación con que se suele esconder el miedo. Per Bacco, este don Bosco es muy original. Y mostró la carta a sus ministros. Se habló de registrar su casa, por ver qué relaciones mantenía con los jesuitas, el arzobispo desterrado, el papa, los austríacos mismos. En ese momento era Ratazzi jefe del gabinete. Reconocía y estimaba a don Bosco, y a las veces le pedía favores, recomendándole algún protegido para que lo admitiese entre los del oratorio. Y alguna le oyó citar un texto del apóstol San Pedro en su carta a los hebreos del Asia Menor: sed sumisos a toda institución humana, por causa de Dios, sea al rey como soberano o a los gobernadores como delegados de él. Y un hombre que tenía ese programa político y que además no era tonto, no sería fácil sorprenderlo en delito de conspiración. Ratazzi tenía por don Bosco un respeto mezclado de afición, y hasta llegó a decirle: puesto que lo más probable es que yo me vaya al infierno, rece para que no caiga muy adentro. Pero cayó Ratazzi y Cavour ocupó la presidencia del consejo. Cierta noche soñó don Bosco lo que él mismo dejó escrito. Me pareció ver una banda de forajidos que entraban en mi pieza y, apoderándose de mi persona, revisaban todos mis papeles,
Uno de ellos, con aspecto más benévolo, se me acerca y me dice: ¿por qué no habéis ocultado tal escrito? ¿Os gustaría que hallasen tales cartas del arzobispo que podrían ser ocasión de perjuicio para vos y para él? Y aquellas cartas de Roma que casi tenéis olvidadas están aquí, y me indicaba el sitio, y otras allí. Si las hubierais escondido, os habríais librado de muchas molestias. Estos escritos eran algunas cartas confidenciales enteramente extrañas a la política y a los asuntos de gobierno. Sin embargo, podía ser considerada como delito toda instrucción del Papa o del arzobispo sobre el modo de regularse los sacerdotes en ciertas dudas de conciencia. No bien aclara el día, don Bosco, por lo que pueda acontecer, aparta aquellos papeles, llena un saco de ellos y los mete en el hueco que hay entre el tejado y el cielo raso de la iglesita, confiando en la discreción de las musarañas y de una que otra lechuza. Era hacia fines de mayo, en la vigilia de Pentecostés. Esa noche, la policía había registrado una casa en que vivían 2 jesuitas y reducídolos a prisión. Al mediodía siguiente se presentarán 3 caballos empleados del Ministerio del Interior. Tenemos necesidad de hablar a don Bosco. No podemos esperar. ¿En qué puedo servirlos? Tenemos que hablar con confianza. Vamos, pues, a la cámara del prefecto. No, preferimos ir a su pieza. ¿Y quiénes son ustedes para venir de ese modo? Sentimos la molestia que le causamos, pero tenemos que hacer una visita domiciliaria. ¿En virtud de qué? ¿De orden de quién? Sírvanse decirme quiénes son ustedes. Don Bosco, no nos chanceamos. ¿Cuántos años hace que nos conoce y trata con nosotros? No, señor, yo no conozco a nadie que viene así. Representamos la seguridad pública. ¿Tenéis algún documento que os autorice? La autoridad no necesita ser autorizada. Disculpadme, señores. Yo creo que sois unos caballeros, pero podría engañarme, y mientras no me mostréis la orden de allanamiento, no estoy obligado a recibiros. Entretanto, esparcíase por los patios, las galerías y las aulas del oratorio un piquete de soldados de seguridad. ¿Se niega, pues, a llevarnos a su pieza? Sí, señores, mientras no se me muestre que venís a nombre de autoridad competente. Miráronse a la cara los 3. Podían por la fuerza entrar, pero sentían bullir en el patio el bravo escuadrón de los biriquini, inquietos e indignados. Todo acto de violencia contra don Bosco, defendido por aquella guardia, podría resultarles fatal. Prefirieron someterse y mandar uno de ellos a buscar la orden, quedándose los otros para impedir que se destruyesen u ocultaran los papeles que iban a buscar. Media hora después prosigue la escena. El jefe del grupo se ciñe la faja tricolor, signo de autoridad, y con aire de desafío lee la orden de allanamiento. Don Bosco le echa un vistazo y advierte que no solo es contra él, sino contra otras personas de Turín, don Cafaso y el conde Calla, entre otros. Justamente, para que no se difundiera la noticia, aquellos señores habían fingido olvidar el documento. De orden del Ministerio del Interior, procédase a registrar minuciosamente la casa del teólogo Juan Bosco, sospechoso de relaciones comprometedoras con los jesuitas, el arzobispo Franzoni y la corte pontificia. Don Bosco sonríe con aires de leguleyo. Y bien, si yo quisiera oponerme, podría hacerlo arguyendo que ese mandato no es contra mí. Yo no tengo título de teólogo. En cambio, hay en Turín otro sacerdote de mi nombre y apellido que efectivamente posee ese grado universitario que yo no tengo. Ergo, vuestro papel, señores, no es para mí, sino para él. Pero dejémonos de chicanas y pasemos a mi habitación. ¿Qué desean ver? Subieron al despacho de don Bosco, pusiéronse guardias en la escalera y empezaron a desnudarlo para registrarle las ropas. Et cum sceleratis reputatus sum, dijo él, repitiendo un texto de la Pasión. ¿Qué dice? Digo que me estáis prestando el mismo servicio que en otro tiempo algunos prestaron al Divino Salvador.
Basta. Examinemos sus papeles. Había un canasto junto a la mesilla, donde el ojo de águila del delegado advirtió un sobre con el sello pontificio. Precipitóse y empezó a juntar sobre los desperdicios la carta, que en minúsculos pedazos había arrojado allí. Tarea larga, fastidiosa, nada limpia ni gloriosa. Don Bosco miraba sonriendo. Siento mucho. ¿Qué siente? Que personas como ustedes se vean obligados a hacer ese oficio. Es nuestra misión. Eso es precisamente lo que me amarga. Uno de ustedes es abogado y el otro es juez. El tercero es un alto funcionario de la administración y con todos sus diplomas les han mandado a hacer un oficio nada honroso. Usted lo dice y es verdad, pero no lo haríamos si usted quisiera ayudarnos. Con 1000 amores, dígame cómo. Deme los paquetes que he venido a buscar y nos iremos enseguida. Dígame qué papeles son. Llegué al lugar de los regalitos del libro, así que estoy acomodando para que se sigan conservando. Dígame cómo. Deme los papeles que he venido a buscar y nos iremos enseguida. Dígame, ¿qué papeles son? Papeles políticos que interesan al gobierno. No puedo darle lo que no tengo. Usted no puede negar que recibe cartas de los jesuitas del arzobispo o del papa. ¿Lo niega? Si van a creerme, les voy a dar plena satisfacción. Le creeremos si dice la verdad. Eso quiere decir que no me creerán. Es inútil que hable. Hable, pues, y le creeremos como el Evangelio. Bueno, óiganme. Están perdiendo su precioso tiempo. Ni en esta pieza ni en ningún rincón de la casa van a hallar nada que no sea digno de un honesto sacerdote. Bah. Nos han asegurado que aquí hallaremos el cuerpo del delito. Ya ven, no me creen. Inútil hablar. Sin embargo, de buena gana les preguntaría una cosa. Pregunte don Bosco y le responderé llanamente. ¿Están persuadidos de que yo sea un tonto? Ciertamente que no. ¿Y entonces? ¿Por qué se fatigan? Si yo hubiese tenido algo comprometedor que ocultar, que lo habría roto o escondido, ¿no les parece? Pero continúen buscando. A la postre se convencerán. Justamente, al decir eso, divisa la copia de un telegrama cifrado que el gobierno dirige a una autoridad. ¿Cómo ha llegado a su poder aquel documento que podía hacer pensar que tiene espías en las oficinas del telégrafo? La verdad es que un joven telegrafista que transmitía aquellos misteriosos despachos cifrados copió uno sin entenderlo y se lo llevó a don Bosco para tentar su ingenio. ¿Era por ventura capaz de descifrarlo? Don Bosco lo ensayó y acertó con la clave, y allí estaba el papel con su traducción al lado. Referíase a la expedición que por esos días había iniciado Garibaldi sobre Sicilia. Cavour no quería aparecer prestándole ayuda por no comprometerse con los gobiernos del Papa y de Nápoles, pero bajo cuerda fomentaba la aventura. El telegrama decía así: no sé de nada de Garibaldi, niéguesele cuanto pida, pero déjesele tomar todo lo que quiera. Con toda tranquilidad don Bosco lo coge, lo hace una bolita y lo evapora. Ya está. Ninguno ha advertido su maniobra. Para algo sirven sus viejas artes de prestidigitación. Luego sentóse y empezó a escribir cartas. Mientras ustedes hacen su trabajo, yo haré el mío. Bien está, pero háganos leer eso que ha escrito, con mucho gusto. Escrita una carta, don Bosco la pasaba al delegado, a los otros, que la devoraban, mas no la habían concluido y ya tenían una nueva que leer. Don Bosco escribía a prisa y aquel juego le divertía un poco. ¿Pero qué hacemos, señores? Don Bosco se ríe de nosotros. Dios me libre. Yo no les he propuesto que lean mis cartas. Son ustedes los que se han empeñado en ello. Está bien, basta.
Aquí está lo que buscamos. ¿El cuerpo del delito?, pregunta don Bosco, sin volver la cara ni dejar de mover la pluma. Sí, señor, aquí hay gato encerrado. A ver, ábranos este cajón, que ha cerrado con llave. No puedo. Son cosas secretas, confidenciales. ¡Ajá! Eso es lo que quiero ver. Venga pronto a abrir. Me niego en absoluto, señores. Cada uno tiene el derecho de guardar secretas las cosas que pueden infamar su casa. Sírvanse respetar mis secretos de familia. ¿Qué secretos ni qué fritangas? Venga, venga la llave o hago saltar la cerradura. Pues me amenaza con la fuerza, no tengo más remedio que ceder. Eran 5 los que estaban en el estrecho aposento, y todos se abalanzaron ávidamente sobre la caja que don Bosco abrió, volviendo tranquilo a sus cartas. El primer papel es leído en alta voz. Pan suministrado a don Bosco por el panadero Magra, débito 7.800 libras. Esto no interesa al gobierno. Observa el delegado apartándolo y saca otro y lee. Por cuero suministrado al taller de calzado de don Bosco, débito 2.150 libras. ¿Pero qué significan estos papeles? ¿Quiere explicarme? Ya que ha comenzado, responde don Bosco plácidamente, continúe y lo sabrá. Más cuentas, más facturas de aceite, arroz, fideos, todas pendientes aún de pago. Esto es intolerable. Usted se está burlando de nosotros. ¿Dónde están aquí los secretos? Yo no me burlo de nadie. Allí están mis deudas, que son como secretos de familia. Si mis proveedores supiesen todo lo que don Bosco debe, no le querrían fiar ni un sueldo. Ahora, ya que os habéis empeñado en abrir esa caja, llevad esos papeles al ministro del Interior. Puede ser que le vengan deseos de pagar algunas. Eran las 4 de la tarde. Hacía horas y horas que aquellos hombres registraban la casa. Humillados, sucios y afligidos, empezaban a perder la esperanza de hallar nada relacionado con la política, cuando uno de ellos, al abrir uno por uno los libros de la biblioteca, lee al azar esta frase: en todos los tiempos, cuando se quiere abatir la religión, se persigue a sus ministros. ¡Eco! Este libro debe de ser de un jesuita reaccionario. Es de Marco Aurelio. Sí, en efecto, Marco Aurelio es el seudónimo, pero el verdadero autor no hay otro que el mismo Marco Aurelio, emperador romano precisamente, un fiero perseguidor de la Iglesia cristiana. En ese instante llega el cartero con un voluminoso paquete de cartas que hace además de entregar a don Bosco. Alto ahí. Veamos qué cartas recibe don Bosco. A lo menos estas no tendrán tiempo de ocultarlas. Lean, lean. La primera que cae en sus manos dice así: Ministerio del Interior, División 5, Turín, 23 de mayo de 1860. Es una recomendación del ministro del Interior a favor de un jovencito huérfano de padre, cuya madre está atacada de locura, a fin de que sea recibido como alumno en el oratorio de San Francisco de Sales. Siguen algunas líneas elogiosas para la institución y una oferta de 150 liras como contribución del ministerio para sostener la obra. «Estamos lúcidos», exclama entre fastidiado y risueño el delegado principal. Por una puerta nos mandan registrar la casa de don Bosco, por la otra le piden favores y le ofrecen dinero para que siga haciendo lo que hace. Aparece un biriquino, portador de unas copas y de una panzuda botella de aquel Freisa riquísimo que crían las colinas del Castelnuovo di Asti. Amigos míos, veo que mueren de sed. Después de tan largo trabajo, descansen y beban y permítanme, pues es sábado y no las 7 de la tarde, hora de confesiones, que en este rincón me ponga a confesar a mis biriquini. Como usted quiera, don Bosco, dijo el delegado, echándose un vaso al coleto. ¡Salud! Pero si ustedes tuvieran necesidad de confesarse, comenzaría por ustedes. ¿Qué tal? Necesidad tenemos, no hay duda. Pero ¿qué dirían los periódicos? Han ido a buscar el cuerpo del delito y han acabado arrodillándose a sus pies y confesándose con él. Otro día será, don Bosco. 11 veces fue registrada por emisarios del gobierno la casa de don Bosco. Escenas parecidas e igual resultado. Cansado, al fin, por la alarma que producía entre los alumnos y las molestias a que le obligaban, acudió en queja al Ministerio del Interior. Era ministro el historiador Farini,
que lo recibió amablemente, según cuenta don Bosco en sus memorias, donde ha descrito minuciosamente la audiencia. Yo lo conozco y sé todo el bien que hace a la juventud. Ahora dígame, ¿qué desea de mí? Deseo saber el motivo por qué se registra mi casa. Se interroga a mis alumnos, se revisan sus pupitres y sus cuadernos, se indaga en los últimos rincones del edificio. Sí, se lo diré con la misma franqueza con que deseo que usted me responda. Mientras se ha limitado a ocuparse de los niños pobres, ha sido usted el ídolo del gobierno. Desde que se ha metido en política, nos vemos obligados a vigilarle. Nunca me he metido en política. ¿Quiere decir que yo miento? ¿Que soy un calumniador? No, señor ministro. Vuesa Excelencia afirma lo que le han informado, pero la información es una delación calumniosa. Usted, mi querido abate, no advierte que está hablando con quien puede mandarlo a la cárcel. Yo no lo temo. No creo posible que el ministro Farini se rebaje a tal iniquidad. Pero usted, en buena conciencia, ¿puede afirmar que en su casa no se refugian jesuitas? ¿Que no está en continua correspondencia con el arzobispo Franzoni y con el Papa, señor ministro? Me siento movido a despreciar estas acusaciones. Quisiera que se me adujera un solo fundamento de ellas. Pero, ¿y las cartas? Que no existen. ¿Acaso han hallado una sola entre mis papeles? ¿Y las relaciones con los jesuitas? Jamás les he escrito, jamás me han escrito, ni siquiera sé dónde viven. Y en cuanto al arzobispo, mis relaciones con él son las de un eclesiástico con su superior. El ministro se levanta y empieza a pasearse nerviosamente. En ese instante llega Cabur, presidente del gabinete, que parece alegrarse de ver a don Bosco, aunque de tiempo atrás las relaciones están cortadas. ¿Qué le pasa a don Bosco? Arreglemos sus asuntos amistosamente. Yo siempre lo he estimado, ¿no es así? Bueno, cuénteme, ¿qué le ocurre? Señor conde, Vuesa Excelencia conoce mi casa. Muchas veces la ha honrado con sus visitas y ha elogiado mi obra en favor de los niños pobres. Ahora se me hace víctima de calumnias, de intrigas, de persecuciones. Así es. Yo conozco su obra y la he protegido, pero hay quienes, abusando de su buen corazón, lo han engañado haciéndole mezclarse en la política. Yo no tengo más política que la del Evangelio, señor conde. ¿De qué se me acusa, pues? Se lo diré en pocas palabras. El espíritu que domina su obra es contrario al que anima al gobierno. Usted está por el Papa y contra el gobierno. Yo soy del Papa como católico y lo seré mientras viva en cosas de religión. En cuanto a la política, yo no soy de nadie, ni me mezclo en nada. Hace 20 años que vivo en Turín trabajando, escribiendo, hablando públicamente. Si soy culpable de algo, castíguenme, pero si soy inocente, déjenme en paz. En el Evangelio, mi querido don Bosco, se lee que el que está con Cristo no está con el mundo. Usted está con el Papa, no puede estar, pues, con el gobierno. Con esto, Vuesa Excelencia querrá decir que el gobierno está en contra del Papa, contra Cristo, contra el Evangelio. No me atrevo a creerlo, pero aún así, el Evangelio me da una norma de arreglar mis asuntos. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La religión católica puede existir bajo cualquier forma de gobierno y hacer bien sin mezclarse en política. Esto creo y digo. ¿En qué pueden fundarse para considerarme un revolucionario? Nunca, nunca, repuso Cabur, volviéndose a Farini. Yo siempre he dicho que don Bosco es un gran ciudadano. Estas cosas tienen que terminar. Sí, agregó Farini, tienen que terminar. Váyase a casa, don Bosco. Ocúpese de sus niños y el gobierno se lo agradecerá. Pero prudencia, que en estos tiempos un mosquito parece un caballo. Y le recomiendo una cosa, agregó Cabur, no publicar nuestras conversaciones. Convenido. Y estrechándole las dos manos, seremos amigos y rezaréis por vosotros. Oh, no hay duda, rezaré porque Dios os ayude en la vida y en la muerte. Adiós, señor conde. Adiós, señor ministro. ¿Cómo le guían las almas? Capítulo 6. Dios es bueno, Dios es grande, escribe don Bosco,
en el cuaderno en que nos deja el relato de aquellos registros y persecuciones. Permite las tribulaciones y de las mismas cosas que nos parecen mal saca beneficios en su misericordia. Graves molestias nos causaron los registros, pero, en fin de cuentas, nos resultaron ventajosos, aún materialmente. La primera ventaja fue demostrar al gobierno que las pretendidas relaciones comprometedoras eran estúpidas calumnias. Hallamos ventajosísima nuestra máxima de no mezclarnos jamás en política, ni en pro ni en contra. La naturaleza misma de su obra le imponía esta conducta, que mantuvo siempre con tenacidad. Queremos hacer bien a la juventud abandonada y no otra cosa, y esto complace aún a los que en materia religiosa no piensan como nosotros, porque ven que en política no somos de nadie. En aquellos rudos tiempos de batallas religiosas y de guerras incesantes que envolvían al Papa mismo en trágicos sucesos, era un milagro de prudencia poder mantener esta línea de conducta sin faltar al más mínimo de sus deberes hacia el Santo Padre o de caridad al prójimo perseguido. Cuando los jesuitas fueron expulsados del Piamonte, él, como ya hemos visto, los protegió en toda forma. Cuando el cardenal de Angelis llegó a Turín con la ciudad por cárcel, los religiosos temían comprometerse visitándolo. Don Bosco se adelantó a todos y llevó a muchos a consolarlo, y recibió después con alegría la visita del prelado caído en desgracia del gobierno. Cuando más tarde el obispo de Guastalla, Monseñor Rota, sufrió la misma condena, no halló en Turín comunidad religiosa que se atreviera a albergarlo, y fue a llamar a la puerta del oratorio, y en aquel amable refugio permaneció 6 meses, y aquella valiente caridad suya no conocía partidos ni siquiera religiones. El nombre de Cristo se extendía a todos, aún al samaritano, a un sacerdote apóstata. El famoso De Sanctis, que ha escrito contra él, caído en la miseria, le ofrece una habitación en el oratorio y un lugar en su mesa, y su biblioteca para que trabaje sin pedirle nada a cambio, ni siquiera que se reconcilie con Dios. Eran tiempos calamitosos, y no todos en la Iglesia pensaban como él. En el primer manuscrito de la Iglesia de las Reglas, sometido a la aprobación de la Santa Sede, incluyó un artículo prohibiendo a los salesianos el inmiscuirse en política. Al devolverle el manuscrito con las objeciones de la Santa Congregación, halló suprimido su artículo. Presentó nuevamente las reglas retocadas conforme a los consejos que le dieran, pero restableció el artículo, y otra vez volviéronselo a tachar. Por tercera vez lo reproduce cuando se trata de una revisión de las reglas. Han pasado años. Son otros hombres los que van a juzgarlas. Puede creer que el criterio de la Santa Congregación se haya modificado. No, vuelven a borrárselo. Y ahora le explican el motivo con estas palabras. Es la tercera vez que se suprime ese artículo. Si bien, en líneas generales, podría admitirse, puede ocurrir, sin embargo, dados los tiempos, que se deba intervenir en política por deber de conciencia, cuando las cuestiones políticas sean inseparables de los intereses de la religión, por cuyo motivo no conviene sancionar su exclusión entre los católicos. De esta manera, aquel artículo desapareció definitivamente de las reglas salesianas. En caso de real conveniencia, no le es vedado a los socios de la institución intervenir en política. Pero de aquella polémica ha quedado claramente fijado el criterio del fundador. En línea general, los salesianos, tratándose de cuestiones políticas, no están ni en pro ni en contra. Lo cual no significaba que don Bosco procediera indiferente las crueles batallas políticas. Fiel a su programa de hacer bien a todos, obraba con valentía y hablaba con franqueza. Toda palabra suya, hasta la de simple gracejo, eran sacerdotales, y aunque era prudente y cauteloso, hacía estallar las verdades en los oídos de los poderosos. Un día, Urbano Ratazzi, a quien ha ido a pedir un favor, le dice: «Quiero saber si la excomunión en que otros han caído me alcanza también a mí». Don Bosco le pide
un plazo para estudiar el asunto. Vuelve a los 3 días. Excelencia, he estudiado la cuestión con deseos de decirle que no está excomulgado, pero no he tenido éxito. Vuecencia está excomulgado. Todavía en aquellos tiempos en el Piamonte sonaba siniestramente la palabra excomunión. Por extraviados que estuvieran los espíritus, el corazón permanecía irremediablemente católico. Otro día, la reina María Teresa, esposa del rey de las 2 Sicilias, Fernando II, a quien la revolución ha destronado, le pregunta qué piensa del porvenir y si algún día volverán al trono. Majestad, me duele decírselo, pero nunca más volverá a Nápoles. Aquella dura profecía disgustó a la reina. Por necesidades de sus instituciones, estaba en permanente contacto con gentes de toda condición, grandes y pequeños y de todas ideas, y no le costaba alternar ni siquiera con los enemigos de la religión, a los cuales dejábanles siempre, como una pequeñísima flecha de oro, el provechoso dolor de alguna punzante verdad sobrenatural. Santo Padre, decía a Pío IX, el venerable Ludovico de Casoni, viene la revolución. ¿Qué debo hacer? ¿Debo encerrarme en mi celda a rezar o debo arrojarme en medio del fuego a trabajar? Ellos querrían servirse de nosotros para el mal. ¿Podemos nosotros servirnos de ellos para el bien? A lo cual responde el Papa: vuelve a Nápoles, hijo humilde de San Francisco. Sal de tu celda y arrójate, como tú dices, en medio del fuego a trabajar, y sírvete de los mismos enemigos para obrar el bien, y tendrás mérito delante de Dios. Aquel año de 1861, don Bosco tenía en su oratorio de Baldoco 530 alumnos internos, sin contar centenares de externos y muchísimos asistentes de los domingos y los biriquini de los otros oratorios que iba fundando en diversas partes de la ciudad y sus contornos. ¡Qué milagros de ingenio y de labor para mantenerlos! No contaba con ningún estipendio fijo. Cuando algún ministro o algún personaje recomendaban a algún protegido, solía darle como una limosna 100 o 150 liras, y no volvía a acordarse más de su protegido. Consideraba que había pagado generosamente el alojamiento, la alimentación y la enseñanza por años de años. Un sencillo cálculo habría podido mostrarle que en un año un joven de buen diente come más de 100 liras de solo pan. ¿Y lo demás? Los alumnos que podían pagaban 100 o 150 liras al año. Los que no podían porque fuesen pobres o hubiesen ingresado gracias a un protector que creía haber hecho bastante con un pequeño donativo inicial, nada pagaban. Y aquí el ingenio de don Bosco para inventar loterías y suscripciones con que procurarse, no diré los miles de liras, sino los millones de liras que exigían sus escuelas, talleres, templos, y sus alumnos, y sus biriquini, cada día más queridos, pero también más dispendiosos. Un contemporáneo de don Bosco nos ofrece estos detalles. 2 grandes categorías de jóvenes, externos e internos. Más de 1000 externos, que en domingos y días de fiesta reciben instrucción religiosa y a quienes se les busca trabajo donde se ganen la vida sin peligro moral. Don Bosco no rechaza a ninguno y con sus maneras afables se conquista la confianza de todos. Luego los internos, que son estudiantes o aprendices obreros, don Bosco tiene un buen número de cooperadores, casi todos clérigos o sacerdotes, que le obedecen con perfecta devoción. No conocen descanso. Bajo su dirección están estos centenares de alumnos que viven de trabajo y de caridad. Casi todos son aceptados gratuitamente. Los estudiantes reciben instrucción primaria clásica, disponiéndose para el liceo o la universidad, pero la mayoría son aprendices obreros dedicados a
dedicados los unos a oficios humildes, los otros a oficios vecinos del arte. Junto a los zapateros, sastres, sombrereros, herreros, carpinteros, panaderos, pasteleros, están los encuadernadores, tipógrafos, fundidores de caracteres, y más tarde estuvieron los estereotipadores, litógrafos y dibujantes y pintores. El gobierno de aquella pequeña ciudad es un gobierno de mansedumbre y de dulzura. Rara vez se castiga, y nunca jamás un golpe o una injuria. Aquí se presenta a nuestra meditación un grave problema filosófico y social sobre el conde Carlos Contestabile, de quien tomamos estos detalles. Mientras los más violentos revolucionarios han escrito libros sobre este asunto y en las universidades se discute con ardor, un humilde sacerdote lo resuelve instintivamente. En su pequeña república no se reprime la culpa, se la previene. En las actas del proceso del ordinario, en la causa de su beatificación, los que le han conocido y tratado hablan así. Uno de ellos, don Dalmaso, dice: no quería que se amonestase a los muchachos en un momento de excitación. Quería que se aguardase la oportunidad y se les hablase con caridad y con prudencia. Para conducir a la juventud, Dios le había dado una gracia especial. Adivinaba lo que no había aprendido. Es difícil con palabras explicar su secreto. Acercándose a un muchacho, hablándole al oído, por rebelde que fuese, lo rendía a sus consejos. Para ser amados basta mostrarse amables, dice un proverbio. La dificultad consiste en ser siempre amables, cualesquiera que sean las circunstancias, aun en los momentos en que se debe corregir y castigar. Aquí hace falta el genio, por no repetir otra vez la gracia. Jamás dejaba solos a sus biriquini, ni en el estudio ni en el gallinero. Inexpertos, desdeñan los consejos porque tienen alas, la buena voluntad y la oración. No piensan que la naturaleza enferma tiende a caer. Algunos son golosos, otros son perezosos, otros son, Dios lo sabe. Hay quienes dicen: ¿por qué se nos prohíbe ciertas amistades? Nosotros no hacemos nada malo. Luego comienzan a infringir las reglas, huyen de los superiores. Después, ciertas cartitas, ciertos pensamientos, cierta familiaridad, ciertas amistades particulares, cierta sensibilidad. Se desciende, las alas no bastan. La zorra está abajo y corre, y se termina cayendo en sus fauces. Buenas noches. El argumento es simple, ingenuo si se quiere. El estilo no puede ser más familiar, sin ningún género de pulimento. Pero hay animación, y cuando la fabulilla podría perderse en vaguedades, entra como un bisturí en el centro de una cuestión concreta, las amistades particulares, el sentimentalismo enfermizo de los internados, dos tajos magistrales, y luego, buenas noches. A pesar de que conocía a fondo la literatura clásica y era un devorador de libros, dotado de una portentosa facultad de asimilar y recordar, nunca ha habido ni escrito, ni orador menos erudito, menos retórico. Todo su afán consistía en hacerse comprender del más ignorante y grosero auditorio, y con esa simplicidad de recursos artísticos placía a todo el mundo. Solía decir de sus discursos: yo trataba argumentos que el sacerdote menos instruido conoce mejor que yo. En estas predicaciones advertí que para dar gusto al pueblo y hacerle bien no se necesitan cosas sublimes ni raras. El pueblo quiere entender. Si entiende, queda contento. Presentadas así las cosas más triviales, acaba por hacer impresión. Y aún añadía: de la mayor utilidad son las comparaciones, las parábolas, fábulas y apólogos. Con esto se fija la memoria a una verdad que nunca más se olvida. Todavía recuerdo la impresión que hice explicando cómo el Señor se ha hecho todas las cosas bien. Cómo el Señor ha hecho todas las cosas bien. Referí esta parábola. Un viajero, cansado del camino,
detúvose a la sombra de unas encinas y mirándolas se dijo: ¿por qué Dios a estos árboles grandísimos les habrá dado frutas tan pequeñas como las bellotas? He aquí una planta de zapallos, tan rastrera y miserable que no puede ni levantarse del suelo, y Dios le ha dado una fruta enorme. Cuánto mejor sería que estos zapallos nacieran en las altísimas ramas de las encinas. Con estos pensamientos, el buen hombre se echó a dormir bajo aquella sombra. Empieza a soplar viento, se desprende una bellota y le cae en la nariz. Le cae en la nariz y lo despierta. ¡Ah, señor!, grita el viajero, restregándose la nariz. Si fuera un zapallo me había aplastado la cabeza y yo estaría ya en el otro mundo. Ya nos imaginamos la mueca desdeñosa con que acogerían ciertos predicadores campanudos la trivialidad de este estilo. Cada cual conserve el que Dios le haya dado, pero no discuta a don Bosco un estilo con el cual realizó portentos. Igual colorido, sustancia y claridad en sus libros. Don Aufray, que devotamente ha indagado cuando la pluma de don Bosco mandó a la imprenta, nos afirma que escribió 130 obras, las más diversas y de toda extensión, junto a su primer folleto, La vida de Domingo Sabio. Hacen imponente figura sus historias adaptadas a la juventud, historia sagrada, historia de la Iglesia, historia de los papas. Y entre estas obras de ciencia y erudición, numerosos juguetes cómicos y piecitas para el teatrillo del oratorio, compuestas con mucha amenidad y gracejo. Tuvo 3 santas pasiones: el confesionario, la escuela y la imprenta. Entre el confesionario y la escuela, con sus múltiples derivaciones, repartíanse sus horas desde el alba hasta la medianoche. A la imprenta le quedaba el resto, es decir, lo que ese hombre, rendido por la fatiga y las enfermedades, podía robar al más indispensable reposo. Había fundado en 1853 las Lecturas Católicas y cada semana debía suministrar a su impresor la materia de un tomito. ¿Cuántas veces la víspera del día de su aparición no había escrito una línea del tomito ya anunciado? Los periodistas saben algo de esto y conocen la angustia del trasnochar con la pluma en la mano cansada, y pueden imaginarse lo que serían las noches de don Bosco a la luz de una mezquina lámpara de aceite, en un cuarto sin fuego, con las piernas hinchadas por las varices y envueltas en una cobija. Pero había que hacerlo. No era posible defraudar a los 19.000 suscriptores, cifra enorme para la época. De las lecturas católicas que todavía siguen apareciendo con la infatigable regularidad que les imprimió su fundador. Sobre el inmenso trabajo de escribir el libro caía luego el de corregir sus pruebas, tarea fácil y hasta agradable cuando se está en la luna de miel con la imprenta, pero agotadora más que ninguna cuando no son las pruebas de un primer libro, sino las del 20º, y peor cuando se juntan con las pruebas de la 4ª o 5ª reimpresión de otros, ya que hemos leído tantas veces y que debemos seguir leyendo porque siempre hallamos algo que corregir. El descuido de la forma literaria en don Bosco era más aparente que irreal. Ciertamente no lo desesperaba el descubrir una irremediable cacofonía ni una repetición de vocablos, mas ponía todo su empeño en que la frase fuera absolutamente clara y el idioma acendrado y no hubiese una expresión que pudiese desviarse de la más pura doctrina católica. Voy a dejar por aquí